Es viernes 22 de noviembre del año 2024. A esta hora ya está con nosotros el ingeniero Marcel Ramírez, experto en inteligencia artificial. Y es que hay un panorama político electoral rumbo al 2025, las elecciones. Usted además es analista político. Nos da mucho gusto recibirlo siempre, ingeniero Marcel Ramírez. Buenos días, bienvenido a Radio Morena. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo cordial. También es un gusto para mí poder conversar con ustedes en esta mañana. Saludo a todos los radioescuchas de Morena. Análisis suyo a propósito de la inteligencia artificial, ingeniero Marcel Ramírez. Los candidatos y candidatas que están inscritas ya en el Consejo Nacional Electoral, algunos, la mayoría calificados. Hay un binomio que aún no es calificado por el Consejo Nacional Electoral, el reemplazo del economista Jan Topic. Sin Jan Topic en este juego, ¿cómo ve usted, cómo analiza el panorama? Bueno, con Jan Topic había un tercer camino en esta elección de 16 candidatos o 15 o 16 candidatos que hay, pero realmente tres estaban en disputa, nada más, no había otro camino. Y con Jan Topic fuera de la carrera presidencial, sinceramente, la pelea se centra en dos personas nada más, en Luisa González y en Daniel Noboa. No veo que haya otra opción, un tercer camino, no hay. Los dos candidatos están muy, pero muy, muy lejos de todo el grupo de candidatos siguientes, que no llegan muchos, ni al 1% llegan de intención de voto o de una proyección hacia algo más. La diferencia es abismal. En estos momentos hay una lucha de solo dos candidatos nada más, que es Luisa González y Daniel Noboa. Y ahí está centrada la pelea por la presidencia del país. Quizás Henry Cucalón pueda empezar a levantar un poco su candidatura, quien está en un tercer lugar por ahí peleando, pero como les repito, está muy, pero muy, muy lejos de los dos candidatos que en estos momentos son los principales para captar la presidencia de la República para ahora en febrero de 2025. Ingeniero Marcel Ramírez, un gran abrazo para todos los amables oyentes de Morena. Bueno, nosotros hemos seguido siempre sus informes técnicos de la opinión de nuestra gente a nivel del Ecuador, inclusive de Estados Unidos, pero en la anterior informe que usted nos envió, y lo hicimos público y usted lo entrevistamos aquí en Radio Morena, estaba primero Luisa González con 38, algo como en segundo lugar estaba el señor Jan Topic y en tercer lugar estaba el señor presidente actual Daniel Noboa. Hoy en día las cosas cambiaron una vez que anularon a Daniel Noboa. Eso significaría de que de otra manera el presidente de la República recuperó algo de votos, pero también se ha ido dispersando hacia otro candidato que aunque en menor cantidad, significaría que se reacomodan las cosas entre Luisa González con el porcentaje, de acuerdo a lo que usted ha emitido, su empresa ha emitido, sería pues de alrededor de 38%, 38 puntos de esa tendencia, lo que significa que Daniel Noboa subiría, pues ha subido al 26. Luisa González lo adelanta con algunos puntos al actual presidente. Y de ahí viene uno que no tiene mucha importancia porque tiene 8% y los otros 6%, indecisos 22%. Esto en análisis de las tendencias en redes sociales y en buscadores de internet que han dado precisiones, porque usted allá en los Estados Unidos, su empresa ha sido muy exacta, y también aquí también fue exacto cuando candidatos a alcaldes y prefectos de Guayas y la anterior elección. ¿Qué fenómeno ocurrió allí, a su entender? Bueno, la candidatura de Noboa está, yo creo que en muy serios problemas.
está muy complicada esa reelección que al principio parecía muy fácil y sin complicaciones. En estos momentos la candidatura de Noboa está cayendo notablemente por varios factores, ¿no? Primero, el tema de la seguridad, que ha sido un gran problema, no lo ha podido controlar Daniel Noboa, el tema de la seguridad. Segundo, el tema de los apagones también, sus muchas salidas en falso, porque el problema de Novoa no es que tenga los problemas de apagones o los problemas de inseguridad o la economía que está estancada, el desempleo está en aumento. Ese no es el problema, porque los gobiernos tienen problemas. El problema es cómo los está enfrentando él. Su comunicación es un desastre completo. Eh, Sale las salidas en falso a mentir y engañarle, a proponerle cosas al país que no las cumple. Es mentira tras mentira, mentira tras mentira. Ayer nomás solo veíamos ayer cómo él salió en un discurso a decir que Danilo Carrera y Casa habían sido sentenciados por culpa de los apagones. O sea, como que si la gente no sabía que ellos tenían otro proceso electoral, otro proceso judicial, perdón, y fueron sentenciados por otra cosa totalmente diferente que no tenía nada que ver con los apagones. Entonces, esas cosas erráticas que sale Daniel Noboa a hacer hace que su candidatura vaya disminuyendo y vaya disminuyendo, porque la gente ya no come cuento, ya la gente ya no come cuento. Mientras Luisa González, hay una candidatura que está ahí, muy serena, muy tranquila, muy pausada, que va avanzando. Ella es una mujer que maneja muy bien el tema y está muy claro en las cosas que ella está proponiendo. Entonces, por eso es que la candidatura, y además que es inevitable, yo siempre le digo cada vez que me preguntan por qué, es inevitable que la gente en estos momentos piense con Correa estábamos mejor que en la actual situación. Eso la gente está pensándolo, está dando vueltas en la cabeza de todo el mundo y eso es inevitable y asusta mucho porque hay otras cosas también que le preocupa a la ciudadanía, es las actitudes dictatoriales de Daniel Noboa. El tema de la vicepresidenta, por ejemplo, uno de los temas, violar la ley de la manera tan descarada como se ha hecho, atacar a su vicepresidenta, la que él eligió, porque no es que alguien se la impuso, él la eligió. Él fue el que dijo, esta es mi candidata a vicepresidenta. Él fue el que la llevó al poder a ella para después hacerle todo lo que le ha hecho hasta ahora. Eso asusta un poco y la gente empieza a ver esas posiciones dictatoriales, ¿no? Sin contar con lo que hizo con Jan Topi, con lo que ha estado, con todas las cosas que ha estado haciendo durante su poco periodo gubernamental. Y eso asusta mucho a las personas y eso hace que la gente empiece a dudar de darle el voto a Daniel Noboa. Y hay otra cosa también, ¿no? Que el público o los votantes se empiezan a sentir como acorralados un poco, porque los medios de comunicación y ciertos actores políticos empiezan a decirle al país, le empiezan a decir, es que si tú no votas por Noboa, regresa el correísmo y ahí nos acabamos. Y entonces tienes que votar por Noboa porque si no, regresa el correísmo. Y cuando regresa el correísmo, regresa ese monstruo de corrupción y todo eso. Y ya la gente ya no cree eso de ahí. Entonces ya la gente ya dice, bueno, ya deja de meterme cuento. Ya pasó con Lazo y ahora están en la misma situación con Noboa y eso como que ya se está revirtiendo. Esa reacción de las personas que dice, bueno, ya no me metas más cuento, hasta aquí y ya. Y como le digo, es inevitable pensar con Correa estábamos mejor. Bueno, usted ha hecho un resumen de lo que ha observado en las tendencias de las redes sociales, en las tendencias de los Facebook, en las tendencias de todas estas redes. Y en realidad usted comprenderá, yo tampoco soy correísta, pero no se trata de nosotros esconder una verdad que se la ve palpable. En ese sentido, yo creo que
el gobierno está equivocando o ha equivocado no solamente el cuestionamiento, la acción política, sino también el tema de la Cancillería. Por ejemplo, Expreso trae una nota el día de hoy. El dominó de cuestionamiento, perdón, el dominio de cuestionamiento exige recambio en la Cancillería. Imagínese usted cómo hacen un acto en el mismo día en que el Perú está pues organizando inauguró un gran puerto. Y eso en definitiva nos hizo quedar a nosotros como país último, y eso no es culpa del presidente, sino de la señora canciller. En definitiva, esa es una gran preocupación. Más que no hay recursos, los negocios están cerrados, los negocios siguen cerrando, y esto no es cuento, el campo está más devastado, amables oyentes, y de la delincuencia pues sigue aumentando en razón de que también hay una crisis económica desesperante para determinadas personas, y que son muchísimas. Correcto. Esas personas. ¿Qué nos diría usted? Sí, usted ha mencionado algo muy, muy fuerte y una realidad absoluta. El gobierno de Noboa tiene mucha improvisación y no hay un liderazgo claro. Uno de los grandes problemas del gobierno de Noboa es que no ha podido armar un gabinete, porque hasta el día de hoy no puede armar un gabinete. En un año, no tiene ni un año de gobierno y ha cambiado de ministro, pero desde el primer día no pudo armar un gabinete y tuvo mucha, pero mucha improvisación. Y el de la Cancillería es un desastre total. Yo con todo respeto, desde el primer momento en que cuando dijeron que la señora Somers iba a ser la canciller, yo dije, eso va a ser un desastre. Y nuestra representación internacional ha sido un desastre total. Hemos visto cómo los medios de comunicación internacionales han destruido al país con esa cumbre iberoamericana. No es un invento mío, yo lo he puesto en mis redes sociales, cómo los medios de comunicación internacionales han acabado el país. Y otra de las cosas que criticaron muchísimo es el tema de que fueron a esta cumbre iberoamericana y el discurso del presidente se seguía basando en cómo él sufre, en cómo él dice que ha llevado su gobierno frente a la crisis y todo. O sea, estábamos hablando de una cumbre iberoamericana en donde había que hablar de temas de la región y el discurso siempre es hablar sobre él es una víctima, él es el pobrecito, y unas victorias que no sé, solamente ocurren en la mente de él. Eso fue un desastre totalmente desde la fecha, y cómo quedamos mal, porque no solamente lo de Perú, el G20 también, donde casi fueron todos los países de Latinoamérica, no faltó ningún presidente, y aquí no vino más que 3 presidentes de los 22 invitados. Eso fue un espaldarazo total a la gestión de Daniel Noboa. Pero en sí, el problema y la crisis que tenemos es la improvisación de personas en los ministerios. Desde el problema del Ministerio de Energía, ¿no? Que desde el principio fue una improvisación tras improvisación, y ahora tenemos una abogada ambientalista que no tiene ni la más mínima experiencia en el tema energético, que está ahí batallando y viendo a ver cómo, y siguen improvisando en el tema. Un ministro de gobierno, un ministerio del interior, un ministerio de defensa, entregado a gente inexperta, y ese es el problema de fondo, ¿no? Una central de inteligencia que no sirve para la seguridad del país, sino que sirve para espiar a los políticos, para espiar a los enemigos, y no está sirviendo para la seguridad del país. Este es el único país en el planeta en donde los servicios de inteligencia están manejados por la clase política y no por los departamentos de seguridad. Y eso es grave porque le quitamos los servicios de inteligencia a la seguridad
le hemos quitado la inteligencia a la policía, le hemos quitado la inteligencia al ejército, a la marina, y le hemos entregado a que manejen inexpertos los servicios de inteligencia, y por eso es que no sabemos dónde está parada la seguridad. Porque los servicios, porque la fuerza policial y la fuerza de armadas no tienen una inteligencia al servicio de ellos, sino ese servicio de inteligencia está al servicio de los movimientos políticos. Y eso hace que no se resuelva el tema de seguridad en Ecuador y que al final de cuentas eso es lo que más golpea. Porque yo siempre digo, aquí no importa si se roban miles de millones de dólares, eso la gente no le afecta mucho, pero si usted va en un bus y usted lleva 20 dolaritos en su bolsillo, que es lo que trabajó todo el día y se ganó esos 20 dolaritos para poder comprar algo de comida para su familia, y le roban esos 20 dolaritos que usted llevaba para alimentar a su familia, eso, eso sí que duele en el alma y eso es lo que hace que la gente esté desesperada en estos momentos, que no pueda coger un transporte público sin que lo asalten y sin que lo roben, sin que los asaltos sean el pan nuestro de cada día. Eso es atroz. Y es más atroz todavía ver cómo agarran al ladrón, lo presentan ante un juez y el juez le dice, váyase nomás para su casa. Y eso es lo peor todavía que ocurre, la indignación que siente la gente. Y eso es lo que está minando en estos momentos al gobierno de Daniel Noboa. Como le digo, la gente no siente mucho, comentará y se indignará un poquito, toda esa cosa, que se roben millones. Pero si se te roban a ti los 20 dolaritos que llevabas tú, y que te asaltaron en un bus y se te los llevaron, eso sí que le duele a la gente en el alma. Y más indigna que a nadie le importe esos 20 dolaritos que te robaron a ti del bolsillo, porque ni siquiera puedes poner una denuncia porque te van a decir, no, son 20 dólares, váyase nomás para su casa. Eso es grave y eso es lo que más duele en estos momentos. Ingeniero, Y yo creo que sí, el gobierno de Noboa está por muy mal camino, está cometiendo muchos errores y eso le va a costar mucho, pero mucho, mucho, mucho en esta elección. Y yo, en mi opinión muy personal, si las cosas siguen como están hasta ahora, yo creo que Luisa González puede ganar en primera vuelta muy cómodamente y tomar el control de la Asamblea, porque, ojo, recordemos que hay otra pelea, que hay otra disputa, que es la Asamblea Nacional. Y hoy voy a sacar, ya le voy a pasar el tema de las tendencias, cómo va el tema de la Asamblea Nacional, porque esa es otra disputa muy fuerte y eso es un poder que hay que prestarle atención, porque ahí también puede tener el correísmo un gran triunfo, un muy gran triunfo que puede darle un poder completo y total dentro del país, porque si él gana ampliamente las elecciones para la Asamblea y gana la presidencia, va a tener un poder muy amplio en el país. definitivamente, a mi entender, político, por mi experiencia o por mis conocimientos o por mis tiempos, el pueblo ecuatoriano está pensando igual que el pueblo de los Estados Unidos, o digamos mejor al revés, el pueblo de los Estados Unidos se está acostumbrando ya también a los mismos sentimientos de su gente que está allá en los Estados Unidos, los latinoamericanos, que también somos sus hermanos, y en definitiva eso podría ser. Yo estimo que, para ser justos, ha subido algo bastante el presidente de la República actual. Se cree que, lógico, por la anulación que hicieron de Topic, pero ¿cree usted que esa berraquera, esa, perdóneme expresión, esa rechura, como dice nuestro pueblo, le subirá lo suficiente o no? No, yo sinceramente no creo que le suba lo suficiente para alcanzar a Luisa González. Hay una diferencia en estos momentos muy fuerte y uno percibe en las redes cómo hay un rechazo fuerte hacia la gestión de Daniel Noboa. Tendría que ocurrir un milagro en estos momentos que pueda salvar a Daniel Noboa del tema.
porque suponiendo que logra solucionar el problema de los apagones y en enero no hay apagones en Ecuador. Supongamos que ocurre eso ahí. Pero el tema de la seguridad lo veo muy complicado, muy complicado el tema. Eso está avanzando muy fuertemente. Los grupos armados están cada vez más violentos, más agresivos. Ayer veía cómo secuestraban a una señora que era la dueña de una gasolinera, iba con su hijo, tiraron al hijo ahí, lo golpearon y lo tiraron en la gasolinera y se llevaron a la mamá. Imagínense un niño no habrá tenido 5 o 6 años, no tenía más ese niño, presenciar eso. O sea, esa violencia que se está viviendo, eso no es fácil, no le va a ser fácil controlar esa violencia que se está viviendo. Y la crisis económica también no es otra cosa, ¿no? Hay mucha gente ya desempleada, hay mucha gente ya desesperada, los negocios cerrando, la gente pensando. Fíjense que un detalle muy importante, que uno de las cosas que más actividad tiene dentro de las redes sociales y dentro del buscador de Google es que la gente está ya averiguando cómo migrar, cómo salir del país, cómo llegar a Estados Unidos, cómo llegar a Europa, cómo llegar a nuestros vecinos que están mucho mejor que la gente en Ecuador, ¿no? Entonces, y esa es una de las tendencias más grandes que existe en estos momentos en Ecuador, que la gente está averiguando cómo salir del país y cómo migrar hacia otro país. Entonces, yo veo muy difícil que logre revertir en tan poco tiempo que ya le queda a él el tema. Y además, ojo, que puede ser que la vicepresidenta gane el recurso que está interponiendo ella y, y, y se posicione como presidenta, porque no le va a quedar otra a Daniel Noboa, porque esa selección, ahora, la selección que él ha hecho, no voy a decidir que esta sea la vicepresidenta en reemplazo, eso tampoco no es así, porque a quien le tocaría asumir la vicepresidencia, según la ley, según la constitución, sería a la señora Veloz, la presidenta en este momento de la Asamblea. Ella sería la que tendría que asumir la presidencia en el caso de que Daniel Noboa salga a buscar la reelección y tenga que dejar encargada la presidencia a una persona. Pero esas torpezas que está haciendo, un juez las va a corregir en cualquier momento. Y ahí va a tener un muy serio problema Daniel Noboa cuando entre cualquiera de las dos personas que la ley le faculta para que tomen la presidencia del país en el momento en que la entregue por el tema de salir a buscar la reelección. O sea, yo sinceramente lo veo muy complicado, muy difícil, solo un milagro podría resultar aquí. Y lo más grave de todo, licenciado Almeida, es que hay 16 candidatos presidenciales, 16 candidatos, y ninguno de los otros 14 resurge, ninguno de los otros 14 sirve para algo, ninguno de los otros 14 no tienen ni la más mínima posibilidad de aunque sea hacerle un poquito de calor a solo dos candidatos que en estos momentos son los que están peleando la elección presidencial. Y eso es lo grave de Ecuador. 16 candidatos presidenciales, 14 no sirven para nada y solo 2 en estos momentos están en la pelea por la silla presidencial. La gente está con miedo por el apagón del Internet, ¿no? El ministro de Telecomunicaciones, César Marín, dice que no hay justificación técnica ni legal para un apagón de Internet. Han suspendido a la compañía, le han quitado su autorización, pero esa compañía a su vez tiene socios afuera, en los Estados Unidos, en otros países, pareciese. No he revisado yo toda la documentación, me han comentado. Y en el momento en que decide el cable internacional cortar las conexiones con el país, ¿qué pasará? Eso es algo muy grave, y eso es algo que se le va a revertir a Daniel Noboa. Allí hay un problema
más de fondo y más serio de fondo, y es el servicio de Internet se puede cortar, pero yo no creo que se vaya a cortar. Yo creo que va a entrar otra empresa a manejar eso de ahí. Pero ¿sabe cuál es el problema de fondo? Es la data que se va a la información que corre por ese cable submarino. ¿Quién la va a recoger? ¿Quién va a hacer eso de ahí? Y eso es lo más grave de todo. ¿Qué va a pasar Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Daniel Noboa? Sacando arbitrariamente a la empresa que estaba manejando hasta este momento el Internet en el Ecuador y va a meter a otra empresa a manejar ese cable submarino, pero para recoger la data, para llevarse toda la información de los usuarios que estaban en ese momento manejando. Ahora, lo que usted dice es cierto. Hay socios internacionales y puede haber un apagón o puede haber una orden de un juez en Estados Unidos o puede haber una orden de un juez en la Unión Europea o puede haber una orden de la CIDH, dependiendo a dónde vayan ellos, los topics, vayan internacionalmente a buscar protección legal, porque esto se puede convertir en algo muy importante y muy grave, porque puede haber una demanda que puede terminar en una sanción a Ecuador por el tema de quitarle abruptamente el manejo del Internet a una empresa de un día para otro. O sea, nos asombramos de lo de Chávez y los embargos de Chávez y todo, y se lo está viviendo en Ecuador. Ojo, y que no es el primero. Recuerden lo que hizo ya con la empresa que facilitaba el alimento a las cárceles, que se inventó toda una historia para quitar y sacar a esa empresa, no pagarle como 3 o 4 millones de dólares, todavía hay un litigio legal con respecto a eso de ahí, y meter a otra empresa del gusto de él. Así a dedo metieron a otra empresa, y eso es lo que va a pasar con el cable submarino, pero lo grave, el fondo de esto de aquí, es la data y la información de los usuarios que va a pasar de unas manos a quién sabe qué manos serán, porque lo preocupante es quién va a manejar esa información y el Internet. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a dar las seguridades del caso de la data y la información que hay ahí de los usuarios y todo lo que ocurre día a día con los usuarios en el Internet? ¿Quién va a dar esa seguridad y quién va a manejar esa data que corre por el Internet? ¿Y quién va a ser la empresa que va a hacerse cargo de eso? Porque el Estado no lo va a hacer, va a entregárselo a otra empresa y vamos a tener otra empresa elegida a dedo del gusto de Daniel Noboa, que va a manejar gran parte de la información de los usuarios de Ecuador. Esperemos que no llegue ese mal presagio a nosotros los ecuatorianos, esperemos que la cordura reine o se restaure en nuestro país para justamente que vivamos con dignidad y no en sobresaltos. 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias al ingeniero Marcel Ramírez, experto en inteligencia artificial. Hemos hablado del tema sociedad ecuatoriana y sus compromisos que tiene, en el caso particular, este proceso eleccionario venidero. Un abrazo cordial, buen día, ingeniero Marcel Ramírez. Buen día, gracias a ustedes por la invitación, que tengan un buen día.